Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidos y bienvenidas a Panorama, con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos el apoyo técnico a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa del día de hoy, Panorama. En la salud, ¿quién mata a los colombianos? ¿El COVID-19 o la ineficiencia del Estado? Saludamos a nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Gina Rojas Fernández, médico especialista en economía y gestión de la salud, activista integrante de Dignidad Médica y del Pacto Nacional por la Vida y la Salud de los Colombianos. Buenos días, doctora Gina Rojas Fernández en Bogotá, Colombia. Hola Eliezer, buen día, un saludo cordial a todas las personas que se conectan a esta hora en este maravilloso programa. Muchas gracias, doctora Gina. Usted está en Bogotá, ¿no? Sí, señor, Bogotá City. La hemos hecho madrugar. Pero todo sea porque los colombianos se enteren qué es lo que está pasando en nuestro país. Así es, de acuerdo. Vale la pena el sacrificio. Así es. Colombia se mantiene en cuarentena por el tercer pico de la pandemia COVID-19 y los casos aumentan. Ya van más de 2.700.000 afectados con un promedio de 400 muertes diarias. Y ya se ha alcanzado la escalofriante cifra de 70.000. Escuchen bien, 70.000 las personas fallecidas reportadas, porque se sabe de personas e incluso niños, niñas, incluso ancianos fallecidos por el COVID que son sepultados sin registro médico, como es el caso de la Alta Guajira y otros lugares inhóspitos de Colombia, donde además hay que indicar los niños se siguen muriendo de hambre. Sí, señor. En Colombia los niños, las niñas se mueren de hambre, así, asombroso, como en cualquier país subdesarrollado del mundo. Se suma que hay más de 100.000 casos activos con personas con COVID-19 en los 32 departamentos colombianos. Los hospitales, las UCIs están llenas, no hay camas. La emergencia sanitaria es muy grande. Han muerto varios médicos, enfermeras, personal de la salud. Estos se quejan que no hay prioridad para ellos, ni en la protección de bioseguridad, ni en el cumplimiento de pagos y en contratos laborales desmejorados. Para ese personal médico sanitario que labora en los hospitales, en las clínicas colombianas, nuestro abrazo solidario para las familias que han perdido sus seres queridos, ese personal que son los héroes para la población colombiana, pero son héroes sin capas, héroes sin ayuda del Estado. Para ellos, nuestro abrazo solidario e incentivarlos a que sigan haciendo esa labor titánica humanitaria, que gracias a ellos pueden salvar las vidas, pero también ellos están dando sus vidas por ayudar a los colombianos y colombianas. Mientras tanto, la vacunación va a paso de tortuga, con solamente unas 3 millones de dosis aplicadas, lo que da un promedio de 1.5 millones de personas inmunizadas y la gente muriendo esperando ser vacunados. Pero, ¿qué está pasando? Por otro lado, los colombianos creían que el gobierno se lanzaría verdadera y seriamente a hacer contingencia a esta emergencia. Sin embargo, el gobierno del señor Duque se ha dedicado, por un lado, a invertir miles de millones de dólares en compras de armas, aviones y equipos de guerra, a provocar un conflicto armado con la hermana República de Venezuela, azuzado por los Estados Unidos. Duque se ha dedicado a lavar su imagen presidencial con un programa payasesco de televisión diaria, a contratar publicidad millonaria y a buscar imponer una reforma tributaria que va a empobrecer más a los colombianos de a pie. Y la economía popular del pequeño comerciante, del pequeño vendedor ambulante, del rebuscador, está quebrada, perseguida por la policía incluso, mientras los grandes almacenes, los grandes supermercados
sí pueden abrir sus comercios y los banqueros recibiendo subsidios que le niegan a los pobres. Los asesinatos de los líderes sociales aumenta diariamente, así como el desplazamiento forzado, la violencia en las regiones con la aparición de grupos al margen de la ley escala, el narcotráfico sube, el campesinado agobiado con la denominada solución, entre comillas, de fumigación con glifosato que matará la naturaleza y enfermará a la población en el campo. Ya la gente en Colombia no aguanta más. El pueblo hambriento está a punto de un estallido social y preparan protestas para los próximos días. Estamos hablando de Colombia, no estamos hablando de otro país en Asia, en África, en Centroamérica. No, 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 estamos hablando de Colombia, señoras y señores. Ese es el panorama triste y desolador de Colombia. Pero vamos al tema de la salud de los colombianos. Y por ello hemos invitado a la doctora Gina Rojas Fernández en Bogotá, Colombia, al norte de Sudamérica, para preguntarle, en la salud, doctora, ¿quién está matando a los colombianos? ¿El COVID-19 o la ineficiencia del Estado? Bienvenida. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Esa pregunta tiene muchas aristas. Yo quisiera en este momento darle los elementos a las personas que nos escuchan para que puedan llegar a una conclusión. Y vamos a empezar por determinar que en nuestro país, como bien has dicho, tenemos casi 3 millones de contagiados a la fecha, desde que inició la pandemia, y más de 70.000 fallecidos, porque si incluimos los más de 7.000 que, según el DANE, han fallecido en Colombia a causa del COVID, pero no fueron reportados, ya tendríamos una cifra de aproximadamente 75.000 fallecidos. Pero cuando nosotros comparamos estas cifras en Colombia con la de otros países, como por ejemplo Nueva Zelanda, que celebra que hasta la fecha, en todo lo que va de la pandemia, no ha tenido más de 26 fallecidos por COVID, o la China, que registra, que fue el país donde inició la pandemia, pero registra solo 90.000 casos totales, siendo un país tan denso poblacionalmente, y fallecidas 4.636 personas hasta la fecha. Entonces, cuando uno se pregunta por qué Colombia, teniendo mucho menos habitantes que China, registra esas cantidades que son escandalosamente preocupantes. Es que 75.000 fallecidos a causa del COVID es una cifra terrible. Y una de las cosas que ha impactado es precisamente el modelo de salud, porque estos países tienen modelos de salud que son prioritariamente públicos, gratuitos, universales. En Colombia, el modelo de salud es un modelo privado, mercadocéntrico, pensado en el mercado, en el negocio. Entonces, en Colombia, a raíz de la Ley 100 de 1993, nacieron unas empresas que se llaman EPS, o Empresas Promotoras de Salud. También nacieron las AFP, Administradoras de Fondos de Pensiones, y nacieron las ARL, Administradoras de Riesgos Laborales. Muchos podríamos pensar que esas empresas nacieron con el objetivo de brindarle salud a los colombianos, de brindarle calidad en las pensiones dignas, de brindarle manejo del riesgo laboral al 100%. Pero la realidad es que esas empresas no nacieron con ese propósito. Esas empresas nacieron solamente con el fin del lucro, de tener ganancias, de no quebrarse y de ganar dinero. Porque en Colombia, gracias al modelo neoliberal, la salud dejó de ser, la salud, la pobreza y la educación dejaron de ser prioridades para el Estado y se convirtieron en oportunidades de negocios. Y son negocios entregados a los privados, a los particulares. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la respuesta a la pandemia en esos países versus la que se ha realizado en Colombia? En esos países, lo primero que se decretó fue hacerle un testeo masivo
a toda la población. O sea, pruebas para detectar que la persona tenía COVID, tuviera o no síntomas. De esa manera se logran detectar precisamente los casos que no tienen síntomas, pero que son positivos. Cuando tú detectas los asintomáticos positivos, rápidamente haces un cerco epidemiológico con aislamiento de contactos, cuarentenas selectivas y evitas que el COVID se propague. ¿Qué pasó en Colombia? En Colombia se pensó, la primera decisión que tomó el gobierno nacional ante la pandemia fue apropiarle 20 billones de pesos colombianos a la banca y 5 billones de pesos a las EPS. ¿Qué pasó con esos recursos? No sabemos, porque hay un fondo oscuro, las EPS manejan el dinero como quieren y no necesariamente se lo transfieren a las clínicas y a los hospitales, y nadie sabe qué pasa con ese dinero. Es un fondo oscuro donde existe una información real, pero más allá de eso, aparte de que le apropió ese recurso, la orden del Ministerio de Salud y del Gobierno Nacional fue no hacer pruebas de manera masiva. ¿Por qué? Porque el riesgo financiero de que las EPS se quebraran era mayor, según ellos, según sus cuentas, según sus cálculos, a que la gente falleciera. Es decir, deliberadamente el gobierno de Colombia prefirió salvar la economía de las EPS que la vida de los colombianos. Y fue un cálculo totalmente absurdo, un cálculo irresponsable, porque ha costado más y ha sido más la muerte y la enfermedad de tantos colombianos y de tantas colombianas que lo que se hubieran podido gastar haciendo estas pruebas de manera masiva. Otra cosa es que la salud pública en Colombia, a partir de esa ley 100, de ese modelo neoliberal, dejó de existir. En Colombia no tenemos una atención primaria en salud como sí la tienen estos países. Tampoco hay una autoridad sanitaria, y las políticas públicas y los recursos para la salud pública son ausentes. Entonces, es complicado como nosotros hemos ocupado en un ranking internacional el penúltimo lugar en cuanto al manejo de la pandemia. Es decir, Colombia se lleva los deshonores porque el manejo de la pandemia ha sido pésimo, ha sido gravísimo, y precisamente las causas es esa, el modelo neoliberal de intermediación financiera que convierte a la salud en un negocio. Entonces, si queremos realmente superar las brechas de la inequidad y de la pobreza, evitar muertes y poder brindar bienestar y completa salud a los colombianos, entonces es necesario cambiar a un modelo de salud que sea público, gratuito y universal. Estamos conversando con la doctora Gina Rojas Fernández. Ella está en Bogotá, Colombia, médico especialista en economía y gestión de la salud, dirigente o activista integrante de Dignidad Médica y del Pacto Nacional por la Vida y la Salud de los Colombianos. Nos está contando la triste historia de cómo la ineficiencia del Estado está incidiendo en esa gran mortalidad que está sufriendo el pueblo colombiano a causa del COVID. Pero doctora Gina, y ustedes, los médicos, las médicas, las enfermeras, el personal sanitario, también está poniendo su cuota de sacrificio y de muerte en esto. ¿Cómo está esa situación? Terrible, Eliezer. Tenemos más de 55,000 trabajadores de la salud afectados por el COVID, contagiados y fallecidos eh, en diferentes estadísticas que ha realizado un sindicato en Colombia que se llama ANTOC, Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios de Colombia. Llevamos un récord de más de 450 fallecidos entre trabajadores de la salud. Las cifras oficiales dicen que no pasamos de 260, pero la realidad es de más de 450. Y precisamente ese es el reclamo que nosotros hacemos. Los trabajadores de la salud en Colombia no tenemos garantías laborales. El 80% estamos contratados
por órdenes de prestación de servicios, que son unos contratos casi que mensuales, que no da derecho a tener primas, vacaciones, estancias, ningún tipo de protección social, y que permite que el empleador en cualquier momento prescinda de tus servicios y te vote. Que cuando empezó la pandemia empezamos a reclamar la entrega de los elementos de protección personal o EPP, las caretas, las mascarillas, los guantes, las batas, y esta no se daba. Esto no se dio de manera permanente. ¿Por qué? Precisamente porque como el sistema de salud es multifragmentado, entonces se lavaban las manos. Las ARL, las administradoras del riesgo laboral, decían, el gobierno le decía a la ARL que tenía que suministrar estos elementos de protección. La ARL decía, yo no, eso le corresponde a las clínicas y los hospitales donde ellos trabajan. Y a su vez las clínicas y hospitales decían, pero ¿con qué dinero si las EPS no nos pagan? Entonces un círculo vicioso en el que queda totalmente claro que el gobierno de Colombia, que el Ministerio de Salud, no es quien regula la salud en Colombia. La salud en Colombia no la regula el ministerio, la salud en Colombia la regula el libre mercado. Y esa es una situación bastante terrible y crítica, porque en este momento es más importante la economía, que las empresas se salven, que no se quiebren, a que la gente pueda acceder a servicios de salud con calidad, ya que los trabajadores de salud podamos tener una protección laboral. Entonces, varios compañeros denunciaron que por exigir en donde trabajaban que les dieran los suficientes elementos de protección personal, fueron despedidos. Pero aquí no pasa nada. Aquí vivimos en una situación en la que no solamente esta situación del mercado, sino que también la historia de asesinatos de sindicalistas, de líderes, de personas que han luchado por diferentes causas, entre ellas por la salud, han sido asesinados. Y la gente al final termina haciendo una especie de resistencia, de apatía a todo este tema de las luchas, a todo este tema de las marchas, de la movilización, de luchar para tener una dignidad laboral como la que estamos requiriendo. Esos son muchos factores que influyen para que estas cosas sucedan en nuestro país. Doctora Gina Rojas Fernández, la comunidad, el pueblo colombiano tiene o tenía la esperanza que las vacunas contra el COVID pudieran ser la tabla de salvación de vida a los colombianos. Sin embargo, vemos que eso va a paso de morrocoyo, como decimos popularmente. 1,5 millones de personas solamente inmunizadas hasta ahora, cuando Colombia tiene casi 50 millones de personas y requieren casi 30 millones de vacunas. ¿Qué está sucediendo allí en esa parte que es la supuesta solución al problema sanitario también? Bueno, no es la supuesta, es la solución. Es la solución porque en la medida en que la población colombiana se vacune y alcancemos la inmunidad de rebaño, pues en esa medida vamos a poder superar esta terrible pandemia, más allá de la aparición de las nuevas cepas. El proceso de vacunación tiene un fin último y es garantizar que las vacunas lleguen a las personas. Pero entonces, ¿qué está sucediendo? En primer lugar, nos está afectando el desabastecimiento mundial, la política que hay a nivel mundial con el tema de las patentes. Nos afecta sobremanera porque los países ricos han sido los que han podido acceder a las vacunas, mientras que los países pobres les ha tocado esperar que mientras las producen estas empresas farmacéuticas y las puedan enviar, pues ahí se está demorando. No ha habido entre los acuerdos comerciales que ha hecho Colombia por estos diferentes laboratorios, no ha habido las entregas, no han sido oportunas. Entonces, esa es una primera situación que es de orden mundial
y que nos muestra la insolidaridad en el mundo que existe gracias a este modelo capitalista imperante. No ha sido posible que se liberen las patentes. En la OMC, Organización Mundial del Comercio, la India y Sudáfrica hicieron esa solicitud para que las patentes fueran liberadas y de esa manera todos los laboratorios farmacéuticos que quieran hacer pueden reproducir estas vacunas logrando alcanzar que la población mundial se vacune este año en su totalidad. Pero los países ricos no aprobaron esa solicitud. Pero llama muchísimo la atención que Colombia, siendo un país pobre, siendo un país que no tiene ninguna manera de producir vacunas en este momento de manera individual como país, haya votado en contra de esa proposición. Entonces, ahí tú te das cuenta el talante que tiene nuestro gobierno. Un talante totalmente subyugado a los países ricos y que no ofrece ninguna garantía. Ahora, el segundo punto con el tema de las vacunas es en sí el proceso de la vacunación. Y hemos encontrado que la vacunación en Colombia va de una manera muy lenta. No se ha logrado tener los suficientes puntos ni los suficientes vacunadores para que la gente se vacune. Cuando aquí se abren las fechas para que, por ejemplo, los trabajadores de la salud, los médicos nos podamos vacunar, las colas son interminables. Son colas y son filas de más de 5 y de 6 horas para que se logren vacunar, porque el proceso es supremamente lento. Aparte de que nos preocupa cómo es el acceso en los territorios lejanos de las personas a la vacunación, porque en las ciudades capitales tienen una mayor facilidad para vacunar a la población, pero la gente que vive en las regiones apartadas, que tienen accesos difíciles a sus regiones, a sus territorios, muchos tienen que atravesar ríos, chalupas, no, en burros se tienen que ir porque no hay carreteras. Es decir, es todo una problemática social, porque el COVID vino no solamente a demostrar que el libre mercado no es solución para ninguna crisis, sino que también vino a desnudar la verdadera situación de un país como Colombia, que está a años luz, atrasadísimo, sobre todo en las regiones y en los territorios más apartados, en todos los sentidos, y mucho más en el tema de la salud. Entonces, fíjate que el DANE hizo un estudio y concluyó que en Colombia las personas que tienen mayor tendencia a padecer de COVID y a morir a causa del COVID son las del estrato 1, 2 y 3, que es una estratificación que va desde los más pobres hasta los que tienen mayor poder adquisitivo. El ser del estrato 1 en Colombia es no tener prácticamente cómo vivir. Y el DANE ha demostrado que el 80% de las personas contagiadas y fallecidas a causa del COVID pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Pero aquí no se priorizó vacunar primero a las personas de los estratos 1, 2 y 3, que son las que más padecen el COVID, que son las que más mueren a causa de él, sino que se hizo otra priorización y las vacunas no están llegando a la gente que de verdad más lo está necesitando para evitar estas muertes que podrían ser evitables, valga la redundancia, si hubiera otro tipo de política pública. Doctora Gina Rojas Fernández, cuando uno habla con nuestros compatriotas en Leticia, en el Amazonas, o en La Guajira, o en el Chocó, en Bogotá, en Manizales, Pereira, Medellín, las personas nos hablan angustiadas de la situación que están viviendo, están aterrorizados y hablan de la presencia de las diferentes cepas
variantes del COVID que ya están en Colombia, pero que no hay controles. Los aeropuertos ya comenzaron a funcionar, los grandes negocios están funcionando, hacen unas restricciones a los pequeños comercios, al vendedor ambulante. La gente está desesperada entre la espada y la pared de el confinamiento, pero también me muero de hambre, no puedo tener el sustento para mis hijos. ¿Qué hacemos? Es decir, se nota una orfandad estatal en este momento. ¿Por qué razón? Mira, Eliezer, yo primero me quiero referir porque muchas veces la gente no entiende y cree que la salud es simplemente curar enfermedades o no tener una enfermedad. Y el concepto de salud va mucho más allá de eso. La salud, como lo define la Organización Mundial de la Salud, es el completo bienestar físico, mental, espiritual, social del ser humano que le lleva a la plenitud de su bienestar y que le lleva a garantizar sus derechos humanos. Ahora bien, para que haya completa salud se necesita una política intersectorial. Es decir, tener salud no es tener un carnet de una aseguradora, ni una póliza de seguro, ni tener garantizada una cama de UCI en el momento que la llegues a requerir. Eso no es salud. Es que salud va mucho más allá de eso y para tener salud entran en juego los determinantes sociales de la salud. Entonces, si no tenemos una calidad del aire, por ejemplo, no vamos a estar condenados en todos los ciclos de nuestra vida a enfermarnos. Si no tenemos una vivienda que no sea transmisora de vectores, pues imagínate. Si no tenemos seguridad alimentaria y nutricional, pues también vamos a enfermar. Y si no hay agua potable, pues, pues mucho menos. Entonces, cuando nosotros, los médicos, hablamos de temas de los factores sociales, y cuando nosotros nos referimos, estamos hablando precisamente de la importancia y de la necesidad de que la salud pública en Colombia retome la importancia y sea la que pueda lograr traerle bienestar a los colombianos. Entonces, estamos ante un gobierno nefasto a que lo único que ha importado, como tú bien lo has señalado, es a la apertura económica. El gobierno colombiano escogió salvar las empresas o salvar a la gente y pues precisamente decidió que era más importante salvar las empresas que la vida de las personas. Y como los que se mueren son los del estrato 1, 2 y 3, en su mayoría, pues ni modo. Pues qué importa ahí, como bien lo señala el modelo neoliberal, la ley del más fuerte sobrevivirá al más fuerte y el que no, pues que se muera. Esa ha sido la política en este país. Y estamos precisamente agobiados porque por la magnitud de casos de fallecimientos y que no ha habido, o sea, hemos reclamado un manejo mejor en la prevención y en la misma atención de la pandemia. Esto no ha mejorado, sino que cada día empeora, empeora, empeora. Entonces, y vemos que no dan abasto. Ya en este momento los servicios de salud en Colombia, en muchas ciudades están colapsadas, los servicios están colapsadas, las UCI, y algunas secretarías de salud y el mismo ministerio nos tratan de tranquilizar, hablándonos de la capacidad instalada de camas de UCI, pero esa no es la solución. Mira, Eliezer, nosotros necesitamos en Colombia una transformación real, real en todos los aspectos. En este momento está cursando un proyecto de ley para la reforma tributaria, para reformar la manera de recoger los impuestos en Colombia. Y lo que está el gobierno en este momento, lo que quiere, lo que ha dicho, es que esa reforma tributaria se requiere para cubrir, entre otras cosas, el gasto en que incurrió para la compra de las vacunas y también para poder financiar el manejo de la pandemia. Pero entonces, imagínate
que, por ejemplo, los trabajadores de la salud, los médicos, los especialistas, por ejemplo, les van a imponer pagar un IVA de un 19%. Aparte de que no hay condiciones laborales dignas, aparte de que los salarios están atrasados porque no pagan aquí a los profesionales de la salud y a todos los trabajadores de la salud, les adeudan más de 10 meses de salarios atrasados, porque la red pública hospitalaria también está quebrada, porque el mismo sistema de salud, con las consideraciones que te di, no fluye la caja solamente para las EPS, que son las que se llevan el botín, las que se llevan todo el dinero y nadie sabe en qué lo invierten ni cómo ese dinero se distribuye a las diferentes clínicas y hospitales. Y entonces estamos ante una verdadera crisis de tipo social. Hay hambre, la gente no tiene, imagínate, en Colombia el 70% de la población no tiene una estabilidad laboral. El 70% de los colombianos viven del rebusque. Entonces, tuvieron que elegir entre nos morimos de hambre o nos morimos por el COVID. Y tuvieron que salir a trabajar. Y entonces es infame cuando mucha gente señala y culpabiliza a la población por indisciplinada, que la gente no, que el autocuidado, que no se cuiden, cuando la gente ha tenido que salir a trabajar porque no tienen otra opción, porque aquí no se quiso tampoco aprobar la renta básica universal, que fue una manera también de paliar las necesidades y que muchos países en Europa la implementaron, porque es que en Colombia se dice ser un país capitalista y neoliberal, y en efecto lo es, pero para la clase asalariada. Porque solo es la clase asalariada la que siempre paga los impuestos, la que siempre le toca asumir el despilfarro, la gran ausencia de presencia del Estado, mientras que la clase dirigente, los grandes grupos económicos, para ellos el Estado no es capitalista y neoliberal, es asistencialista y socialista, porque son estos grandes grupos económicos en Colombia los que son subsidiados de muchas maneras. Recordemos agroingreso seguro, recordemos tantos escándalos de subsidios que reciben los grandes grupos económicos. Aparte de eso, si tú analizas la reforma tributaria, a ellos no los tocan, prácticamente quedan exentos de pagar impuestos. Y además de eso, las grandes contrataciones que tiene este país, los grandes consorcios de construcciones de carreteras, de peajes, pues son adjudicados a ellos. Entonces, este es un problema, que por eso es que yo te digo que la reforma tiene que ser, la transformación tiene que ser desde allí, porque mientras los grandes grupos económicos sigan financiando las campañas electorales de los presidentes, de los congresistas, de los alcaldes, de los gobernadores, de los diputados de este país, de los concejales, pues aquí todas las leyes y todas las reglas van a privilegiar y van a favorecer a estos grandes grupos económicos, a quienes la política los tiene totalmente sin cuidado. Ellos no invierten estos recursos en Colombia, no los invierten en campañas electorales porque para ellos es importante que gane Pepito Pérez o Juanito, sino porque es una manera de cuidar sus intereses y sus negocios. Entonces vemos cómo en nuestro país, mientras por eso a mí me da risa cuando la gente, muchas personas se dejan llevar por cantos de sirena, porque salen unos candidatos presidenciales o unos candidatos a la alcaldía o a la gobernación, que con unos discursos, se toman los discursos progresistas y hablan de qué van a hacer y de que van a cambiar y firman pactos ambientales y firman pactos de salud y se presentan como la gran solución, y además dicen que su principal discurso es que los extremos son malos, que la extrema derecha y la extrema izquierda, según ellos, son malos y que hay que irse por el centro. Y resulta que estas personas tú las investigas y son financiados por
los grandes grupos económicos. Entonces, ¿cómo una persona que es financiada por un grupo económico puede venir a proponer cambio en este país? Eso no va a suceder. Lo estamos viviendo en este momento en la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá salió una candidata supuestamente con un discurso progresista, además LGBTI, y mucha gente se dejó incautar porque no veía y no entendía que su campaña había sido financiada por el grupo empresarial antioqueño. ¿Y qué está haciendo una vez llega a gobernar? Precisamente le está devolviendo los favores al grupo empresarial antioqueño y a todos estos conglomerados y a todos estos especuladores inmobiliarios que tienen en Bogotá. Y entonces aquí se olvidaron del pueblo y aquí todos los discursos y lo que se firmó como compromiso en los pactos ambientales y en los pactos de salud quedaron relegados a la nada. Y así también nos quieren imponer en la presidencia un muñeco impuesto, un títere, impuesto por los grandes grupos económicos, que si es del Centro Democrático, que si es del Partido Liberal, que si es de la U, que si es del centro, eso no va a cambiar. Eso va a seguir los mismos con las mismas. Y vamos a permitir, la única manera de que aquí haya una transformación es que exista. Primero, en la presidencia de la República, una persona que no sea financiada por estos grandes grupos económicos, que tenga los suficientes pantalones para decirle a los grandes grupos económicos, usted a mí no me compra, yo soy una persona independiente y yo no puedo hacer ninguna clase de trato con usted de tipo económico porque después no voy a gobernar para el pueblo, sino para usted. Lo segundo, tenemos que lograr en el Congreso de la República una representación mayoritaria, alternativa de personas también que no sean financiadas por estos grandes grupos económicos, porque el lobby que hacen los grandes grupos económicos para montar allí sus congresistas es impresionante. Un estudio reciente que estuve viendo dice que se gastan entre 60 mil millones de pesos en todo este tema de financiación de campaña, pero los réditos, lo que eso les significa son billones de pesos en ganancias. Es decir, el aporte que hacen es un negocio para ellos porque lo que aportan es irrisorio con respecto a todo lo que les significa para ellos en Colombia de intentar estar en el poder, tener sus fichas en el poder. Aquí en Bogotá, por ejemplo, en el páramo de Sumapaz, en el nacimiento del río Tunjuelo, queda la embotelladora de la empresa Postobón, embotelladora de agua. Y a nosotros en Colombia nos venden una botellita de agua de 250 centímetros cúbicos o mililitros, es decir, un cuarto de litro, aproximadamente 2.000 pesos. Eso es lo que vale precio público, una botellita de agua de la Postobón. Yo para mi uso personal, a mí me cobra el acueducto aproximadamente 2.000 pesos el metro cúbico de agua. Pero fíjate que para esta empresa, si tú supieras cuánto le paga la Postobón a Colombia por el metro cúbico de agua que toma para usufructo, para venderlo, no es para uso personal como lo pago yo, sino para venderlo y para tener ganancias. ¿Sabes cuánto le paga la Postobón a Colombia por el usufructo de un metro cúbico de agua? Elías. 1.000 pesos. Ojalá fueran 500. 50 centavos de peso. Ni siquiera un peso. O sea, le estamos regalando. Yo no digo que ellos no tengan derecho, como empresa que son generadora de empleo, a, a, a tener quizás un alivio y a pagar menos de lo que pago yo, que lo uso para mí. Yo pago 2.000, que por lo menos ellos paguen 500 pesos, pero 50 centavos de peso,
De verdad te digo que eso es la mayor bofetada, la mayor payasada, y así pasa todo en este país. En todos los negocios en donde están involucrados los grandes grupos económicos, ellos están libres de pagar impuestos, ellos están libres de que le pongan multas, ellos están libres de que les entre la ley. Y la pregunta es, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Quién tiene los pantalones para hacer eso? Ay, no, pero es que después la empresa privada se va de nuestro país y la inversión se acaba. Pero hombre, seamos serios. Hombre, yo creo que aquí podemos vivir todos. Yo creo que aquí ellos pueden seguir siendo ricos y ellos pueden seguir haciendo mucho dinero y pueden seguir teniendo muchas empresas. Hombre, pero no sean tan sinvergüenzas y tan descarados. O sea, eso no, eso ya es vergonzoso. Es una plutocracia lo que nos tiene a nosotros subidos en total despropósito. En Colombia, la economía colombiana la sostiene es el narcotráfico. Aquí, aquí es el narcotráfico el que nos sostiene. ¿Me ibas a decir algo? Sí, doctora Gina, ya para cerrar el programa por razones de tiempo, finalmente, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen como Dignidad Médica y el Pacto Nacional por la Vida y la Salud de los colombianos? Bueno, nosotros necesitamos en este momento cambiar el modelo de salud. Necesitamos el concurso de la ciudadanía, de la sociedad civil, esté organizado o no, para lograr ese objetivo. En este momento en el Congreso de la República está cursando un proyecto de ley, es el número 010 en el Senado, 425 en la Cámara, que pretende reformar el modelo de salud. Fíjate que en medio de la pandemia, cuando todos esperábamos que iban a ser condescendientes, que iban a mirar a los trabajadores de la salud de otra manera, que nos iban a garantizar nuestros derechos, no fuimos tenidos en cuenta. Cuando pensamos que en medio de la pandemia iban a enderezar el rumbo y se iba a lograr que fuera más importante la vida, la rentabilidad social de la salud, antes que la rentabilidad financiera, eso tampoco fue posible. Lo que hicieron unos senadores de Cambio Radical, con el auspicio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, los ponentes de este proyecto de ley que son Fabián Castillo y Luis Eduardo Motoa, lo que ellos hicieron fue presentar un proyecto de ley que profundiza aún más, que aún más profundiza la privatización en Colombia y nos quieren llevar al modelo de salud de Estados Unidos prácticamente, que quien no tiene una póliza, quien no tiene una medicina prepagada, le llaman acá, pues no va a ser atendido en ninguna parte. Y le quieren entregar todo el negocio de la salud a los conglomerados internacionales, en detrimento de la garantía del derecho a la salud y en detrimento de la garantía laboral de todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Entonces nosotros hemos emprendido una lucha para evitar que ese proyecto de ley sea aprobado. Esa es la primera parte. La segunda, presentar un proyecto, un modelo de salud alternativo, construido desde la sociedad civil, construido desde las bases. Dentro del Pacto Nacional por la Salud y por la Vida hay muchas organizaciones de tipo académico, de tipo de los gremios de los trabajadores de la salud y científicos, de los sindicatos y también organizaciones sociales. Y hemos estado construyendo a través de diferentes encuentros regionales y nacionales que hemos diseñado la manera de recoger cuál es el modelo de salud que necesitamos los colombianos y las colombianas. Y que sea un modelo de salud que respete la interculturalidad, que respete la diversidad, que respete los territorios, que tenga en cuenta a las mujeres, a los indígenas, a los afros, a la población diversa LGBTI.
y que nos pueda precisamente llevar a tener una salud plena. Y el enfoque no puede ser definitivamente ni basado en el mercado, en el libre mercado, y tampoco puede ser basado en la enfermedad. Tiene que ser un modelo de salud basado en el sano, en cómo le prevenimos que el sano se enferme. Porque cuando ya está enfermo, pues toca atenderlo, pero los modelos de salud exitosos se enfocan en la prevención, se enfocan en la gestión del sano. Y tiene que ser además público, gratuito y universal. Colombia nunca en su existencia ha tenido un modelo de salud que sea público, gratuito y universal. No estamos queriendo volver al pasado, porque hay personas que nacieron en medio de la Ley 100 y de la CPS y no se imaginan otra forma de modelo de salud que no sea con la CPS y les da miedo y dicen, ay, si la EPS desaparece, entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? No, es que no es el único modelo. Yo por eso empecé hablándote de los países que han sido exitosos en el manejo de la pandemia y cómo sus modelos de salud tienen una autoridad sanitaria importante y la gobernanza también del Ministerio de Salud ha sido clave en apoyo con los territorios, con los entes territoriales. Entonces, eso hay que hacer y para eso necesitamos, y entonces lo tercero es de qué manera logramos que ese modelo de salud que estamos construyendo, que ese proyecto de ley se convierta en ley de la República. Entonces estamos en esa construcción. Hemos pensado en hacer una iniciativa popular legislativa que a través de la recolección de 3,5 millones de firmas nos permita que en el Congreso sea aprobada esta ley, perdón, se ha aprobado ese modelo de salud construido entre muchos y muchas, se ha aprobado para que podamos cambiar. Pero si no hay una reforma estructural, si no cambia el Congreso de la República, si no cambiamos de modelo, incluso de gobierno, pues no la vamos a tener tan fácil. Y seguiremos viviendo otros 200 años de ostracismo, de otros 200 años de falta de tener poder en las decisiones. Y Colombia es un país que históricamente se ha caracterizado por tener unas clases eh, políticas, unas clases dominantes que no le dejan a las clases populares ningún tipo de decisión. Y eso ha generado muchos conflictos a lo largo de la historia que han traído derramamientos de sangre y que nos han llevado a no poder superar años y años de tragedia. Entonces, necesitamos reconciliarnos, necesitamos un gran diálogo nacional con todos los actores y con todos los sectores para ver si podemos avanzar y salir de este atolladero tan terrible en el que estamos. Doctora Gina Rojas Fernández, le agradecemos y le damos las gracias por hacernos esa radiografía, no solamente de la situación de la salud de los colombianos, sino de las penurias económicas, laborales, sociales que se vive en Colombia, especialmente en las clases menos favorecidas. A usted le agradecemos por atender la invitación de nuestro programa Panorama y estaremos haciéndole seguimiento a esa situación que se da en Colombia. Triste lo que usted nos ha relatado en este día de hoy. Sí, Eliezer, es muy triste nuestra situación, pero alguien me decía, es que una golondrina no hace verano. Y yo le decía, pues sí, una golondrina no hace el verano, pero una persona sí puede cambiar el mundo. Y en Colombia no es una persona, somos muchos, somos miles, somos cientos de miles los que hemos despertado y los que hemos entendido que no podemos seguir bajo este modelo de gobierno, que se necesita una transformación real y vamos a seguir en la pelea y en la lucha, sabiendo que el riesgo que esto representa, porque aquí en Colombia no es fácil ser de oposición y no es fácil tampoco ir en contra de las políticas del gobierno y de los grandes grupos económicos. Sin embargo,
seguiremos en esta pelea y solamente esperamos contar con el apoyo de la ciudadanía y la solidaridad de todos los usuarios también de este nefasto sistema de salud. Doctora Gina Rojas Fernández, médico especialista en economía y gestión de la salud, activista integrante de Dignidad Médica y del Pacto Nacional por la Vida y la Salud de los Colombianos, nos ha acompañado en este día de hoy en el programa Panorama. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día.